Se ha llegado la hora para principiar el servicio de esta tarde y vamos a estar de pie para ir a Dios en una oración primeramente antes de empezar. Hermano Miguel, por favor pase al frente y dirígenos en la oración, por favor. Les pido de favor que se pongan de pie y agachemos nuestras cabezas para honrar a nuestro Padre. Bendito Padre, primeramente te damos las gracias nuevamente de podernos traer a adorarte, Señor, alimentarnos de tu palabra, Señor, Padre Celestial, oír tu palabra y ponerla en práctica diariamente. Bendito Padre, te pedimos por nuestros hermanos que estamos aquí presentes, los que vienen en camino, te pido que los traigas con bien, que seas tú con ellos y que quite todo obstáculo que ponga en su camino, así como los que están en casa, Señor. Solo tú sabes el motivo y la razón por la cual no van a venir, Señor. Pido por ellos, Señor. Padre Celestial, también te pido que los actos de adoración que se van a hacer presentes lleguen a ti con olor fragante, Señor. Padre Celestial, pedimos de ti, Señor, que seas tú con nosotros, Señor, que abras nuestras mentes, Señor, para poder entender y captar nuestro estudio, el mensaje que traiga nuestro hermano, el que va a predicar, Señor. Así como también te pido por nuestros maestros que van a estar dando clase a los niños, Padre Celestial. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Quiero recordarles que si tienen sus teléfonos, por favor apagarlos o silenciarlos para todo el servicio a nuestro Dios de esta tarde. Bendito sea Dios porque siempre nos colma de bendiciones sin merecerlo. Y en esta tarde los cantos que he escogido nos hablan en cuanto a las bendiciones y la gracia que Dios nos da cada día. El primer canto es cuando combatido por la adversidad. En el nombre del Señor vamos a cantar. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando en otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hoy hará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya,
ti harán. Amén. Lluvias de gracia. Lluvias de gracia. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias de consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias de consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Las promesas de Jesús. Las promesas de Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Es el tiempo en que pasen los niños a la clase y ahora nuestro hermano Gustavo nos traerá el mensaje de esta tarde.
Vamos a leer, hermanos, segundo de Samuel 12 del 1 al 6. Segundo de Samuel 12 del 1 al 6. ¿Puede usted leerlo en la Biblia o puede leerlo acá en pantalla? Dice así, hermanos. Es una plática, un diálogo que el profeta Natán tiene con David. ¿Ok? Profeta Natán. Dice así, segundo de Samuel 12 del 1 al 6. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Hasta ahí, la palabra nuevo no encaja ahí. Entonces, ¿quién envió a quién? Jehová envió a Natán, a su predicador, a su mensajero, a su profeta, y se lo envió precisamente a David. ¿Ok? Y cuando Natán va con David, le cuenta una historia, la historia de un hombre que vivía en una ciudad. ¿Sí? Bueno, dos hombres en una ciudad, la historia de dos hombres en una ciudad. Y dice uno, bueno, ¿y quiénes eran esos hombres? Dice, nada más que uno era rico y el otro era pobre. ¿Cuál era la diferencia? Pues uno tenía numerosas ovejas y numerosas vacas. Vamos a ver de qué trata esta historia más. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita. O sea, ahí ve el contraste, ¿verdad? En la historia. Un hombre rico con muchas ovejas, con muchas vacas. Un hombre pobre que solamente tiene una sola corderita. Y ve la diferencia de la riqueza y la pobreza. Él la había comprado y la había criado. Y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. O sea que casi en esta historia la corderita era parte de la familia, ¿no? Parece ser que era parte de la familia de la corderita en esta historia. Comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. O sea, esa corderita, hermanos, era casi su familia. Comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su seno, esa corderita. La corderita del hombre pobre. Y dice la historia que Natán le está platicando a David porque Jehová lo había mandado con David. Y dice la historia, y vino uno de camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. El rico, caprichoso, no quiero matar ninguna vaca, ninguna oveja de mi rebaño. No quiero. Oye, pero vino alguien a visitarte, ¿qué les vas a dar de comer? Y que se le ocurre, dice la historia, tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Wow, ¿se da cuenta qué es lo que hizo? Tomó y mató la corderita de aquel hombre pobre y le preparó para el caminante la comida. Cuando David está escuchando esta historia del profeta Natán, hubo una reacción de David. ¿Qué fue lo que hizo David al oír la historia? Se entristeció. Aquí está. No se entristeció, dice el versículo. Este es pasaje del anterior. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán. Puede usted ver la historia que está siendo relatada. En ese momento le empieza a hervir la sangre a David, de un hombre que en su vida pasada él había hecho justicia. ¿Se acuerdan cuando este hombre Nabal no le quiso dar de comer a sus hombres? Y él ya iba bien enojado a matarlos, pero la mujer Abigail lo detuvo.
un espíritu de justicia, un espíritu de que no podía él soportar la injusticia en ninguna manera. Cuando él escucha esta historia, dice que su enojo es tal que se enciende en furor. Y dijo a Natán, ahorita vamos a ver qué le dijo a Natán, ¿ok? Dice el versículo 6, se enojó. Ese fue el 5, ¿verdad? ¿Alguien que lea la otra parte del 5? No, pero ahí en el otro, la parte de... Dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Así es. Ahí está lo que falta. Dijo David, bien enojado, el que hizo tal cosa debe morir. ¿Cómo ese hombre, siendo tan rico y teniendo ovejas y vacas, va y le quita la corderita de aquel hombre pobre, que era como su hija? Se enojó. Ese hombre debe morir. Y antes de morir, debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Bien enojado David, hermanos. Es digno de muerte y tiene que pagar 4 veces lo que hizo. Por eso después Saqueo, esto se hizo como ley, porque después Saqueo dice, si algo he defraudado, se lo devuelvo 4 veces más. De alguna manera el judío entendía esto. Ok, bueno, esta historia es maravillosa, es como una parábola, hermanos, para hacerle entender a David lo que había hecho. ¿Ok? ¿Sí saben ustedes? ¿Sabe usted por qué Natán le contó esta historia a David? La hermana Aida sí sabe, ¿verdad? ¿Sí sabe por qué se la contó, hermano? Sí, porque se llevó a su mujer. Ah, bueno, no se llevó a otra mujer que no era de él. No, Oh, sí. La del siervo de él. La de un siervo de él, ciertamente. Sí, hermana Elvira, más o menos se acuerda por qué Natán le platica esto a David. ¿Alguna idea? Hermana, ¿no? Hermana Mónica. Sí, es conocida esta historia, muy conocida. Sí, sí es. Vamos a recordar un poquito. Acuérdense que David, para este tiempo, David había alcanzado la cumbre de su éxito. Había establecido un imperio poderoso. David tenía a sus enemigos dominados. Vivía, hermanos, tranquilo. Muchos enemigos le pagaban impuesto. Los tenía sometidos. Su poder, su fuerza, se había hecho de renombre David. Sin embargo, hermanos, David no pudo manejar o sobrellevar su éxito y la bendición que él tenía en ese momento. Dice, creo que 2 Samuel 8, dice que a donde quiera que iba David, Dios le daba la victoria. A donde quiera que iba. Y aquí surge una pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos llegar a tener éxito sin perder todo lo que realmente importa? ¿Cómo debía ser David para mantener esa buena relación con Dios y ese buen liderazgo que estaba teniendo, ya que David era exitoso? Él conocía qué era el éxito, cómo ser bendecido por Dios. Contaba las bendiciones de Dios por montones, hermanos, en su vida. Pero de la noche a la mañana, hermanos, todo eso se derrumbó. Todo eso se acabó. Y por eso hablábamos el domingo pasado, ¿cómo podemos llegar a tener éxito sin perder todo lo que realmente importa, hermanos? Por ahí citaba algunas líneas, unos puntos muy importantes que por ahí en el curso de la verdad para hoy nos mencionan, hermanos. ¿Qué se necesita?
que no debemos olvidar 5 cosas. No debemos olvidar cuál es nuestro propósito sobre la tierra. No olvide su propósito. Recuerde que no vinimos para ser exitosos solamente en esta tierra, sino para ser servidores de Dios. No se nos olvide la deuda que tenemos, porque para haber llegado a la cumbre, tuvimos que ser favorecidos por Dios primeramente y por muchas personas alrededor que nos ayudaron a llegar a la cumbre, al éxito. No olvidarnos, pagar nuestras deudas. Para mantener un éxito no se nos debe olvidar que debemos cumplir los compromisos que hicimos. Recuerde que para haber llegado a cumplir lo que deseábamos, tuvimos que hacer promesas, tuvimos que comprometernos. Ahora hay que cumplir lo que prometimos. No se debe olvidar que el éxito es fugaz, es momentáneo, no dura para siempre, y tiene que aprovecharlo y tiene que administrar todos los recursos que obtiene una vez que tiene el éxito. Y debe saber que todo hombre es vulnerable, todo hombre tiene debilidades. Y aunque hayamos alcanzado el éxito y aunque esté yendo bien, tanto en la vida espiritual como en la vida secular, no se nos debe olvidar que siempre debemos estar vigilantes, que siempre debemos estar conscientes de la caída. Por eso el apóstol Pablo escribió a los Corintios: el que piensa estar firme, mire que no caiga, mire que no vaya a resbalar. Por eso también Hebreos en el capítulo 2 versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y más adelante dice: ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? David vivía las mieles del éxito. Vivía qué se siente ser victorioso cuando iba a la lucha contra sus enemigos. Disfrutaba recoger el botín de sus enemigos: oro, plata, armamento, vestidos, territorio. Hermanos, una gran bendición. Pero ¿qué le pasó a David? ¿Por qué Natán fue y le dijo lo que le dijo? Aquel hombre rico mató a aquella corderita y se la dio al caminante que llevó a su casa. David se enoja y dice: este hombre no tuvo misericordia. Bueno, si seguimos leyendo el segundo libro de Samuel, el profeta Natán le quita el velo a David, revela su pecado y sus consecuencias, porque parece entonces como que David parece ser que no se da cuenta o qué está pasando en su vida. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre rico de esta historia que dio muerte a aquella corderita, quitándosela a aquel hombre pobre para matarla y darla de comer al caminante. Tú eres aquel hombre. Tú eres el falto de misericordia. Tú eres el hombre injusto. Tú eres el hombre aprovechado. Tú eres aquella persona, aquel hombre que cometió aquella atrocidad contra aquel hombre pobre. Dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Escucha bien lo que viene, David. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo te ungí por rey sobre Israel. Te puse por rey. Te di ese lugar privilegiado. Acuérdese, vivir como rey, hermanos, es una cosa especial. Yo te ungí como rey sobre Israel. Es más, te libré de la mano de Saúl. ¿Te acuerdas cuando ibas huyendo? ¿Cuántas veces? Y yo te libré. Le está recordando a David todo lo que él le había dado. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá
si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. David, si ya te sentías bendecido, yo te hubiese dado todavía mucho más. Hermano, realmente uno no puede darse cuenta de lo bendecido que puede ser uno en el Señor. Si ya es bendecido, hermano, aquí este pasaje da a entender que David pudo haber gozado mucho más bendición que de lo que ya gozaba. Te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor, te di la casa de Israel y de Judá. Y note el versículo 9, es una pregunta directamente. Natán viéndole a los ojos, hablando Dios por Natán: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Dónde habíamos oído esta frase? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Se acuerdan? ¿Dónde la habíamos oído esa frase? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Oye, David está siendo reprendido porque tuvo en poco la palabra de Jehová. Sí, ya sé lo que dice Dios, pero yo voy a hacer esto. Está interesante este pasaje, hermanos. ¿Sabemos el tamaño del pecado de David, hermanos? Bueno, el tamaño por decir tamaño, pero usted sabe que no hay pecado grande ni pequeño, ¿verdad? Delante de Dios. ¿Sí sabemos en qué consistió? Fíjese lo que le sigue diciendo: a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Esto es lo que hizo David. Hermanos, a estas alturas ya había pasado tiempo del pecado de David, y David pensaba que su pecado no había sido descubierto. Pero si algo aprendemos en esta historia, es que el pecado oculto, tarde o temprano, será expuesto. Y esto es de estremecerse, hermanos. El pecado oculto de nosotros y de cualquiera, tarde o temprano será expuesto. Dios sabía su pecado y se lo mandó, y le mandó se lo recordó por medio de Natán. Por eso dice la Biblia, hermanos, Romanos 2:16, viene un día, dice la palabra de Dios, viene un día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Un día el Señor va a juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Por eso, hermanos, lo mejor es arrepentirnos de nuestros pecados. Es llamar la atención que Dios juzgará los secretos de los hombres. Lo que creen los hombres que lo tienen muy bien guardado y que nadie lo sabe, Dios lo va a juzgar. Dios lo va a llamar a cuentas. Por eso Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada oculto. David quizá había pasado por alto su pecado, quizá quería guardarlo, esconderlo, taparlo, ignorarlo, pero a Dios no se le pasa. Le mandó al profeta Natán y le dijo: David, este es tu pecado. A veces, hermanos, es necesario que Dios nos hable de una manera o de otra para suavizar nuestro corazón, que con el tiempo se endurece. Que aunque pecamos, a veces nosotros no nos sentimos tan mal, pero un mensaje, una palabra, un recordatorio llega a nuestro corazón, y yo no sé, pero nos hace sentir. Así le pasó a David. Aquí hay algo que reconocer. David
aún su corazón no se había endurecido, porque hay corazones que aunque se los digas directamente, miren, ni sienten. Vamos a analizar, hermanos, en lo que nos queda de tiempo, pasos que dio David para su caída. ¿Ok? Segundo de Samuel 11. Pasos de David que dio para su caída. Número 1. En tiempo de guerra, él se quedó a descansar. En tiempo en que era necesario estar ocupado en la lucha contra el enemigo, se quedó a descansar en casa. ¿Qué leemos? Versículo 1 del capítulo 11 de Samuel, segundo de Samuel. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Y note usted, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, mientras su ejército, mientras que sus siervos estaban en batalla, en la guerra. David, hermanos, se quedó a descansar. ¿Sí? Dice, David se quedó en Jerusalén. Dice el versículo 2, él estaba en una tarde, estaba en su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Hay un dicho por ahí, ¿verdad? Que ¿cuál es el laboratorio del diablo? ¿Lo han oído esa frase? Ociosidad. La ociosidad. ¿Cómo le decía su abuelo, su papá? La madre de todos los vicios es la ociosidad. Donde puede atacar el diablo al hombre es cuando el hombre está sin hacer nada, desocupado. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que debemos ocuparnos, que debemos estar al pendiente, porque en medio de la ociosidad el diablo puede atacar. David debía estar ocupado, David debía estar con su ejército, David debía estar luchando, no lo había hecho antes. Sí, David iba a la guerra, hermanos. David siempre estaba en la guerra luchando, hermanos. Nosotros también, nosotros no podemos aflojar el ritmo, hermanos. Nosotros como Iglesia de Cristo en Álamo, pues nos hemos mantenido, nos estamos esforzando, y no podemos quedarnos en casa sabiendo que hay hermanos trabajando, que hay hermanos que están esforzándose. Cuando digo, ¿verdad?, que tiene tiempo, ¿verdad?, porque puede ser que esté haciendo otra cosa, esté ocupado en sus quehaceres, pero si se quedó en casa pudiendo estar en la obra del Señor, ahí es algo en lo cual podemos pensar, porque la ociosidad es el laboratorio del diablo. Cuidado, hermanos, cuidado. Número 2, permitió que su mirada fuera más allá. Dice que él se paseaba en la tarde, se levantó de su lecho y se paseaba en su terrado, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La mirada, hermanos, qué tan importante es la mirada. Porque miramos, pues a todos lados volteamos. ¿Cuánto tiempo se necesita detener su mirada en aquello para que uno empiece a pensar mal? Detener su mirada en aquello que no es correcto. ¿Cuánto? Dicen que a veces no necesitas mucho. 3 segundos. Y 3 segundos ya es mucho.
pasó a David. Cuidado con la mirada, hermanos. ¿Se acuerda qué le pasó a Eva? Miró aquel fruto prohibido y lo codició. Quizá hemos escuchado la historia de muchos hombres y mujeres que se detuvieron a ver lo prohibido para después ser arrastrados. Se dejó llevar por la mirada. Paso número 3. Meditó en el deseo. Se detuvo a mirar, pero después empezó a meditar, empezó a pensar más de lo que estaba mirando. Dice la escritura en el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Número 4. Ignoró las advertencias. Cuando fue y preguntó por aquella mujer, ¿qué le dijeron? Dice el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Oh, interesante. Era una advertencia: David, no es tu mujer, no te pertenece. Hermanos, hemos visto la historia de David. ¿Cuántas mujeres tenía en su harem David? ¿Más de una? Tenía varias mujeres en su harem. Y esta, dice la escritura, era mujer de Urías Eteos. De hecho, hermanos, es de llamar la atención, porque cuando en Mateo se da la genealogía de Jesús, aparece Betsabé. Y allí, ¿de quién dice que era mujer? Ya en Mateo. ¿Nos ayudan a leerlo? ¿Es en Mateo o es en Lucas? Porque aunque ya después que David la tomó, ¿de quién era mujer según Mateo? Capítulo 1. ¿Qué versículo es, hermanos? ¿Me ayudan? ¿Dónde? 1:6 de Mateo. ¿Quién lo lee, por favor? Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aún cuando todavía dice, ya habían pasado muchos años, ¿de quién era mujer? De Urías. Interesante, ¿verdad? No dice la que fue mujer de David, sino la que fue mujer de Urías. Siempre fue la mujer de Urías, aunque David la tomó, para pensar nada más. Pues ya llevamos varias cosas, ¿se recuerdan? En tiempo de guerra, en tiempo de lucha, se quedó a descansar, se dejó llevar por la mirada. Número 2, empezó a pensar en el deseo. Número 4, ¿qué más? Ignoró la advertencia. ¿Cuántas advertencias tenemos nosotros? Meditó en su deseo, en su deseo. ¿No es así el pecado en nuestras vidas, hermanos? El pecado en nuestras vidas es muy parecido a esta forma de actuar de David, quizá en otros aspectos, pero no es la misma forma. Tomó una acción deliberada, pensada, sentida, sabiendo que no era su mujer. Tomó la acción deliberada. ¿Qué hizo? Sabiendo que no era mujer, que era mujer de Urías. Y otra cosa, hermanos, ¿quién era Urías Eteo? Urías Eteo era uno de sus valientes, era un siervo de David, era un hombre de confianza de David, era un hombre que le había dado victorias, ¿verdad? Que había ayudado para que David
fuese victorioso. Era un hombre bueno Urías eteo, sabía quién era Urías David. Y aún así envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Aquí vemos que tomó una acción deliberada. Y una cosa interesante, hermanos, David no era cualquiera, David era el rey. ¿Quién se podía resistir a la orden del rey? Abusó de su autoridad, abusó del lugar que ocupaba y no le importó que fuese de Urías, y la tomó y durmió con ella. No es algo perverso de parte de David. Y vaya quién era David, hermanos, aquel hombre que era conforme al corazón de Dios. David era de carne y hueso también, hermanos. Dice la escritura que luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Además de esto, de actuar deliberadamente, David intentó cubrir su pecado. ¿Cómo lo hizo? Cuando supo, ¿verdad? Porque la mujer quedó embarazada y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David: rey David, estoy embarazada. Y es aquí donde David intenta cubrir su pecado. ¿Cómo lo encubre? Antes de eso, entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías eteo. Y Joab envió a Urías a David. Mandó un mensajero hasta allá donde estaban en la guerra. Le llega el mensaje a Joab. Joab era el general del ejército de David. Joab, dice David que le mandes a Urías. Manden traer a Urías. Llega Urías: Urías, el rey David te quiere. Y ahí va Urías, desde allá donde estaban en la guerra, va hasta donde va David, porque él es el rey, tiene que obedecer. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Ya que llegó Urías, ¿cuál fue el pretexto? ¿Cómo les va por allá? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la salud de Joab? ¿Cómo está la salud del pueblo? ¿Cómo va la guerra? Había otras intenciones, ¿verdad? Estaba encubriendo su pecado. ¿Cómo encubrió su pecado? Dice el versículo 8. Después dijo a David Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Vete a tu casa, Urías. En otras palabras, ve y duerme en tu cama con tu mujer. Cubrir su pecado. Esa es la orden. Pero ¿qué hizo Urías sin saber lo que David intentaba? Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Urías no se fue a su casa, y eso habla de la calidad de hombre que era Urías. Porque, ¿por qué no fue Urías a dormir a su casa? ¿A poco ya sabía lo que David pretendía? No, dice que Urías no defendió a su casa. ¿Por qué? ¿No has venido de camino, Urías? Le pregunta David. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías le respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Urías no se sentía digno. ¿Cómo andan mis compañeros allá en lo más duro de la batalla? Y yo acá vine a descansar a mi casita. Eso no es justo, me voy a quedar aquí. David quizá esto lo hubiera desconcertado. David hubiera dicho a estas alturas: oye, eres tú mejor hombre que yo. Ojalá yo fuese como tú, Urías.
Pero no lo hizo recapacitar, no lo hizo entender. Entonces David quiere seguir intentando cubrir su pecado. ¿Y cómo lo hace? Pues agregó más pecado, tratando de cubrir su pecado. Como cuando uno, ¿verdad?, miente, y para cubrir su mentira, ¿qué hace? Hacer o crear otra mentira. En otras palabras, para tapar un hoyo, haces otro hoyo. ¿Y qué hizo David? Y David dijo a Urías: bueno, está bien, quédate aquí hoy y mañana, y después te vas. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. ¿Y a qué se quedó? Pues a convivir, a comer, a beber. Dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Aún ebrio, aún borracho, Urías no consideró irse a su casa. Un hombre que estaba ebrio todavía era más justo que aquel que estaba en sus 5 sentidos, David. No sé si ustedes se dan cuenta cómo un mensaje de Natán, de David, lo hizo reaccionar. Y cómo esto no lo paró. ¿No nos ha pasado en la vida, hermanos, que estamos ante el pecado, vemos las consecuencias, vemos los frenos, vemos las paredes, vemos lo que está y que se nos opone, y todavía seguimos y seguimos y seguimos como caballos desbocados? Nos ha pasado, hermanos, y no nos detenemos. Veamos en esta historia de David, hermanos, cómo el pecado no se detiene. Si creemos que el pecado está en un nivel y digo yo hasta aquí llegué y de aquí ya no paso, eso no se puede, hermano. El pecado te va a llevar a más pecado y a más pecado. No podemos decir, yo aquí me detengo, no. Por naturaleza te va a llevar más y más y más y más si no nos detenemos. Y todavía dice, hermanos, que agregó aún más pecado. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta lo siguiente. ¿Usted sabe, hermana Erika, qué escribió en esa carta David? Usted sí sabe, ¿verdad, hermano Alicia? Usted sí supo qué decía esa carta. ¿Y quién la iba a llevar? El propio Urías. ¿Qué decía esa carta, hermano Benny? Poned a Urías al frente, y en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, déjenlo allí, para que sea herido y muera. Cuando leo esto, hermano, digo, qué corazón en ese momento el de David. Al escuchar esto, estaba yo analizando lo siguiente. Natán va a dar una parábola para revelar el pecado de David. Primero nos dice un visitante, un visitante para revelar la santidad. Entonces el pecado va a cegar. El tipo de serpiente se dice que cuando la serpiente está uno Hipnotismo. Entonces, ¿quién es el plan? Es una reflexión, ¿verdad? Entonces, yo creo que algo en ese momento me puede salir que no dejabas ver o cargar en verdad. Y Entonces el pecado ciega. lo hice, no dejaba O no queremos ver más allá. así, Quizás. se ciega. Pero fíjense lo que pensó David. Déjenlo allá en lo más recio de la batalla, donde están las flechas, donde está lo más duro, ahí. Y ahí abandónenlo. Ahí que muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad,
puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. ¿Quién llevó la carta? Aquel hombre que era honesto y que era hombre fiel a su Señor. No sabía lo que decía esa carta. Confiado en su Señor, va y se le entrega a su amo, Joab. Y Joab, fíjese la fidelidad de Joab. Joab obedece a las instrucciones de David. Había lealtad para David. Había sujeción a las palabras de David. Y David se aprovechó de eso. Iba a decir algo. No se le ocurrió abrir la carta en el camino, ¿No? porque no podía, porque moría. No podía abrir, pues sellada por el rey, un mensaje no podía abrir. Pero que él mismo la llevara. Pero al mismo tiempo, David no quería evidencias, porque si el hombre volvía vivo y le hacían juicio a David, la ley se le aplicaban a David, la mujer de tu prójimo no debe tomarla. Entonces quería deshacerse de él, ¿sí?, para callar todo. Pero claro que el profeta se lo declaró, pero él quería cubrir su pecado y cayó más hondo que lo que estaba. Wow. Es algo terrible, pero así fue con David. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. ¿Qué le dijo? Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. ¿Se da cuenta aquí algo? Que no solamente murió Urías, murieron otros hombres también. A estas alturas, hermanos, seguía dura la conciencia de David. ¿Qué dijo David o qué hizo David después de escuchar el reporte? Que ya Urías había muerto. Dijo David al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, no te preocupes, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. El verbo ora aquí es penetra, del verbo horadar, agujerar. La espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. En otras palabras, la gente muere en la guerra. La conciencia la tenía dura. Y llega al versículo 26. ¿Qué pasó con la mujer Betsabé? ¿Qué sería de ella? Dice el versículo 26: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, ¿qué hizo la mujer Betsabé? Hizo duelo por su marido. Hermano, ¿no se le hace esto una violación literal hacia Betsabé? ¿Qué podía hacer Betsabé? ¿Resistirse? No podía, hermanos. No podía, era el rey. Era la palabra del rey. ¿Habrá quedado destrozada Betsabé al saber que su marido fue muerto? ¿Sabiendo por qué razón? Yo no sé, hermanos, ustedes como mujeres, ¿qué hubieran hecho ustedes como Betsabé? ¿Cómo se hubieran sentido? Qué duro. Casi no se habla de Betsabé en ese sentido. Pero si viéramos la fotografía de Betsabé después de todo esto, no sé si diríamos que una vida quedó arruinada por los deseos de un hombre que no pudo controlarse.
hizo duelo. Y dice el versículo 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo porque estaba embarazada. Mas esto que David había hecho, fíjese, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Lo que David hizo. De los 10 mandamientos, díganme ustedes cuáles violó David. Todos, dice mi esposa. No matarás. A ver, 1. No desearás la mujer de tu No codiciarás la mujer de tu prójimo. No matarás. No dirás falso testimonio. Yo creo que rompió primero porque fue de lo que se arrepintió primero. Él supo que primero puso sus deseos que a Dios. Estaba envanecido, estaba endiosado en sí mismo. Tenía la mente cauterizada, ya una mente cauterizada ya no tiene ese análisis, ya no tiene esa facilidad de reaccionar a lo que estás haciendo. Se dejó llevar. Se dejó llevar. Pero no nos pasa igual a nosotros, señor. Oye, pero el hermano es bien fiel, el hermano hasta predica, el hermano pasa a orar, pero se dejó llevar. Y hermanos, y no necesitamos endurecer nuestro corazón, no estar tan duros para caer en pecados. Porque miren, me llama la atención, en el Salmo 32, dice, mientras callé, ¿qué dice el texto? Mis huesos envejecían. Mi verdor se convirtió en sequedad. Pareciera, hermano, pareciera que a estas alturas estaba bien endurecido su corazón. Parece ser que David sabía lo que había hecho, pero trataba de ocultarlo, trataba de que no se viera. Porque muchos de nosotros podemos estar aquí, hermanos, aquí cantando, sabiendo quién es Dios, pero insistiendo en ciertos pecados en nuestra vida. Y sabemos que está mal, pero aquí seguimos. Quizá David estaba en la misma línea. Por eso dice, el día en el cual juzgará Dios por Jesucristo los secretos de los hombres. Por algo está ahí. Entonces, esto es para reflexionar, esto es para meditar. Que David, creyendo ocultar su pecado, lo único que hizo es llevarlo más y más, hundirse más y más en su pecado. Porque cuando él escuchó la parábola de Natán, un hombre endurecido, hermano, con esa plática no entiende. Pero él sabía. Porque cuando le dice, ese hombre del cual te enojaste mucho, ese hombre eres tú. Si seguimos la lectura, que va a ser la lección del próximo mes, si Dios permite, va a ver inmediatamente que David va a decir, he pecado. Pero eso pasa también entre el mundo. Uno que no nos van a mencionar, que no tiene Dios. No tiene ciencia. Pero no peca, todo el mundo peca. La diferencia está en que el cristiano tiene que usar un pecado. David entró en un acto que no estaba reconocido. Cuando vino la palabra a través de un acto. Cuando ahora ir va a entender, va a comprender, estamos en Por eso las predicaciones, hermano, por eso la enseñanza, ojalá que cada predicación que se da, que oímos, ojalá toque nuestros corazones y nos haga entender, porque pues si no es una predicación, ¿qué va a hacer? Un tornado que nos venga a decir, oye, se va a portar bien. Hay gente que le pasa lo que le pasa. Una tormenta eléctrica pasó hace poquito, allá en Querétaro les platicaba. Sentían que era el fin del mundo. ¿Cuánta gente no dijo, Señor, así me voy a portar bien? Vea cómo viven ahorita.
hermano, y cuando Natán le dice estas palabras, que si él no hubiera entendido, y también por ofrezco eso a él, a veces, hermano, a veces así, predicación, todo, a veces, hermanos, quizás miran algo en nosotros y no tienen ese valor de acercarse como Natán y decir, sabes que mira, lo que estás haciendo está mal. Y a tener ese humildad de decir, ok, sí, cierto, entender, o quizás enfurecerte más y cortarle el cuello al hermano. La reflexión sería, ¿cuántos Natán necesitamos hoy día que vengan y nos digan? Incluso así de suavecito, porque mire, con una parábola no le dijo, ven para acá, David, te voy a regañar. No, te voy a contar una historia, David. Y al final él mismo se ahorcó, porque él dijo, tal hombre debe morir y pagar 4 tantos. Ah, ok, ya que dictaste la sentencia, David, ese hombre eres tú solito. David se le conoce como un hombre conforme a la Dios. El pecado, vamos a hablar una vida totalmente distinto. Ese estaba volviendo un David que no cae como persona. Casi se puede decir que Satanás fue creado de una manera, vamos a decir que fue en el pecado y no se mantuvo. Y dale continuo en ello. David, podemos ver una faceta donde ya no está conforme con las cosas, pero está fascinado, está cercado, todo cambia y hay totalmente una diferencia a lo que es lo que Dios mismo estaba demandando, la instrucción. Pero el mundo David totalmente cambia. Sí, hermano, pero llega el punto en que David puede ser cualquiera de nosotros, cualquier tarde, cualquier día de la semana, en un ratito podemos ser como David, si nosotros nos descuidamos. Lecciones que aprendemos, hay muchas lecciones, hermanos, qué decir, pero si algo aprendemos es, si no te detienes en tu pecado, en mi pecado, seguiremos descendiendo peldaños cada vez más. Si no nos detenemos, si no le ponemos un alto a nuestro pecado ahorita, iremos uno tras otro, tras otro, tras otro. Más vale, hermanos, detenernos ya, pedirle perdón a Dios y no caer, porque si no nos detenemos, David pudo detenerse, pero como no se detuvo, ¿hasta dónde llegó su pecado? Una vez enseñando esa clase, me dijo un hermano, bueno, hermano, ¿y la mujer qué? Nos habla del hombre, del pecado del hombre. ¿La mujer? Cuando digo que pecó, pues es lo que no, pensamos que no pecó. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Entonces, hacemos énfasis en la caída de David, porque así cayó, fue tentado. Y por ocioso le pasó lo que le pasó, y luego lo demás. Pero la mujer no se podía negar porque el rey la mandó traer, no se iba a negar la autoridad. ¿Dónde estaba y qué estaba haciendo la mujer? Entonces, David lo hizo con intención. A lo mejor la mujer no lo hizo con intención de caer en ese punto. Pero poco se habla de la mujer. Nada más que tuvo un hijo que se llama. Poco se habla, hermano, porque Dios mismo o la misma palabra no dice al respecto de ello. Por eso. Y si uno se pone a ver más adelante, cuando vemos su vida, ¿tuvo algún pago la mujer al respecto?
de ello. Es interesante, hermano. En lo personal, he alcanzado a ver que Dios pone el foco sobre el rey, sobre aquel en el cual acarrea responsabilidad muy grande como un siervo de Dios. A la mujer es interesante, no se enfoca en ella. Porque siempre fue el hombre y ha sido y será el responsable de la casa, el responsable de ¿Fue Dios. víctima o fue provocador? Sí, Hay que- porque estaba bañándose en el... Hermana, es interesante y podríamos entrar en un mundo donde la Biblia no dice, y ahí es donde podemos conjeturar y hacer muchas cosas, ¿verdad? Los balcones o el palacio normalmente sobresalen a todo terrado. Quizá ella estaba en su casa, como cuando usted está en su casa, cuando yo estoy en mi casa, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo en mi casa ando sin camisa, pero porque estoy en mi casa, ¿o no? No podemos justificarla ni tampoco. condenar. Entonces, por eso le digo, ya sería cuestión de, por eso mi intención en esta tarde es enfocarme en aquel en la cual la palabra de Dios se enfoca, que en este caso es David. Y vaya que lo enfoca y señala. E incluso las consecuencias de su pecado van a ser directamente con David y su casa. Directamente. Y después vamos a ver cómo las consecuencias de David, de su pecado, son tremendas y fatales. Él se arrepiente. Y una lección que vamos a aprender es que tú te puedes arrepentir, yo me puedo arrepentir, pero las consecuencias del pecado permanecen. Por eso tenemos que estar muy alertas y ver la gravedad del pecado. No importa los éxitos que tengamos, un solo pecado nos puede llevar a la ruina si no lo controlamos, si no lo detenemos. ¿Cuántos predicadores, cuántos ancianos, dirigentes de iglesias y congregaciones lo han perdido todo por algo así? Tantos años de matrimonio, un hogar tan hermoso, tan bello, una congregación tan próspera, se ve manchada por una caída. Historias de esas conocemos, bastantes. Por eso hay que estar en alerta, hermanos. El que piense estar firme, mire que no caiga, hermanos. Si a David le pasó lo que le pasó, ¿qué no será de nosotros? El que piense estar firme, mire que no caiga. Mire lo que dice Santiago. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Todo dónde empezó? ¿Dónde empieza todo el pecado? Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Ya traemos de nosotros malos deseos. Si los alimentamos, si los dejamos que fluyan, hermanos, seremos atraídos y seremos seducidos. Concibiremos el pecado, y una vez que el pecado llega a nuestra vida, la muerte. Dios nos ayude, hermanos, y que esta lección que hoy hemos visto nos ayude a abrir los ojos, ver el tamaño o la gravedad del pecado y sus consecuencias. Que Dios nos ayude a tener un corazón sensible, a escuchar la reprensión. Y vaya la reprensión, porque la reprensión hacia David fue dulce entre comillas, porque no fue un regaño de aquellos, pero con eso tuvo para entender. Después vamos a ver la caída de David, porque después de esto, hermanos, David ya no fue el mismo.
después de esto. Cambió su vida muchísimo. Para que aprendamos lo grave que es el pecado si no lo detenemos en nuestra vida. Por eso, si hay que arrepentirnos, arrepintámonos hoy. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie. Cantemos un himno de gozo. Vamos a cantar 2 estrofas del canto Tendrás que renacer. Si acaso los cielos tú quieres entrar y allí con los santos poder descansar, si quieres la vida eterna obtener, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar palabras que Cristo digno sea hablar. Si tu alma no quieres llegar a perder, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, hermanos, una vez más estamos por finalizar, mis hermanos. Gracias nuevamente por la visita, por el venir una vez más, aquellos que estuvieron por la mañana, aquellos que no estuvieron por la mañana y están hoy en la tarde. Gracias a Dios que les permitió venir a reunirse, a congregarse. Nuestro servicio será el miércoles 7 de la tarde y próximo domingo 10 de la mañana y 6 p.m. Terminamos, mis hermanos, es lo mismo de la mañana. Terminamos con un último canto. Nuestro hermano tiene el espacio. Vamos a estar de pie para cantar una estrofa del himno Alguna vez ya no estaré. Voy a pedirle a nuestro hermano Nedved Olivares que él sea el que nos despida con la última oración. Alguna vez ya no estaré. Alguna vez ya no estaré en mi lugar, en esta grey, mas cuán feliz despertaré en el palacio de mi rey. Yo le veré y en dulce amor iré a vivir con él allí y le diré: mi buen Señor, por gracia yo salvado fui. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia al Padre Santo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos dejaste llegar aquí en paz y a escuchar la prédica. Te pedimos ahora que nos vayamos a nuestros hogares, que nos lleves en paz, y por la prédica que se nos quede en nuestro corazón, para no caer en las mismas cosas que cayeron los hombres de aquellos tiempos.
y ayúdanos a estar firmes en nuestra fe para no caer y siempre tener un corazón conforme el tuyo, Padre. Te damos gracias por este día y este domingo servicio. En el nombre de Jesús te pedimos que vayamos con bien. Amén. Amén.